Hola a todos, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Bautista del Faro, nuestra transmisión en vivo del culto dominical. Me alegra mucho que estén con nosotros el día de hoy. Quisiera invitarles que en este momento escriban un comentario desde dónde están viendo, invitan a sus amigos también, compartan el video para que más personas puedan recibir la palabra de Dios el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición todo lo que vamos a estar hablando, cantando, estudiando. Yo creo que Dios lo va a usar en nuestras vidas. Vamos a comenzar aquí con Mateo capítulo 6. Solo voy a leer unos pocos versículos para arrancar el culto. Dice Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, esa frase conecta lo anterior con lo que vamos a ver. Os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué veremos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Texto un poco largo. Muchos de ustedes lo han escuchado muchas veces, especialmente en esta pandemia. Pero siempre es bueno recordarnos que Dios cuida de los suyos. Amén. Dios cuida de nosotros. Pues por lo tanto hay que entender que somos de Dios. Hay que tomar una decisión si o somos de Dios o no somos de Dios. Porque si somos de Dios, Dios ha prometido cuidar de nosotros. No quiere decir que no hay mal en la vida. No quiere decir que no habrá sufrimiento. Pero Él está con nosotros en medio de todo. No hay que afanarnos por el día de mañana. Hay que pegarnos a Dios, aferrarnos a Dios, confiar en Dios, porque Dios tiene un propósito en medio de todo. Vamos a orar y así comenzamos el culto del día de hoy. Padre Celestial, muchas gracias una vez más por darnos este día. Gracias por las familias que están viendo esta transmisión. Yo te pido que llegue a muchas personas para que tu palabra, tu evangelio corra y que sea glorificado. Yo te pido, Señor, que nos uses a nosotros, tu iglesia, tus servidores, para bendecir a tu pueblo. Te pido que nos ayudes a entender que estás con nosotros, aún en medio de la pandemia, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la enfermedad. Estás con nosotros. Y si somos más valiosos, de más valor que cualquier pájaro, que cualquier flor del campo, déjanos, Señor, confiarte, saber que sabes de qué cosas necesitamos, no afanarnos, sino confiar y glorificar tu nombre. Esto te pido en tu nombre. Amén y amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, voy a invitarles a que canten con nosotros. Yo sé que a veces se siente un poco raro desde sus salas, desde el comedor, desde la pieza, pero donde quiera que estén, vamos a cantar alabanzas a Dios. Comencemos con esta que es muy preciosa. Solo Dios puede salvar. Me desenredo ahí. Muy bien. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva.
autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis errores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció, la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Todo el mundo necesita saber de ese Jesús, el que solo puede salvar, solo Él puede, nadie más. Venga, hermano Juan Pablo, para el reporte misionero, la oración por el país de la semana. Hola. Buenas hermanos. Como ustedes saben, nosotros estamos comprometidos, amamos las misiones, amamos orar por otras naciones. En esta ocasión vamos a orar por un país que se llama Cabo Verde. Este es un país que queda en África Occidental, frente a Senegal. Son unas 10 islas, 3 islotes. Tiene aproximadamente 543,000 habitantes. 77% son católicos, 3.7% profesan algún tipo de cristianismo protestante o de otras denominaciones. Sin embargo, el catolicismo que se vive también es mezclado con la cultura, con las religiones africanas nativas. Es un país con pocos habitantes que se aferra bastante su economía al turismo. Hay muy poco cristianismo, muy poca predicación. Oremos por este país, oremos para que vayan más misioneros con denuedo y con valentía, y los que están puedan tener ese amor para llevar el evangelio a todas las personas. También quisiera que oráramos por el hermano, el pastor David Robles. Está en Trujillo, en un pueblo llamado Poroto, en Perú. Recordemos que Perú es el segundo país junto con Brasil con más efectos del COVID.
Recientemente varios pastores amigos de él han sufrido, algunos han fallecido. Él, gracias a Dios y por la voluntad del Señor, se encuentra bien. Recién su hijo pequeño de 2 años cumplió los 2 años. Su esposa es de aquí de Bucaramanga, de Santander, de un pueblo de Santander, Santa Bárbara. Lo amamos mucho, lo respaldamos mucho, ha venido hasta acá. Es un hombre apasionado por la obra del Señor. Está queriendo visitar poblaciones de hermanos ancianos cerca del pueblo, pero ha sido difícil por el miedo que hay en Perú, por las restricciones que hay. Oremos, hermanos, por él, apoyémosle. Él tiene un corazón de pastor, quiere hacer la obra, quiere predicar el evangelio y necesita de nuestras oraciones. A él lo podemos encontrar también por su página de Facebook y podemos hablar con él también. Entonces, oremos por estas 2 cosas, hermanos. Oremos por el país Cabo Verde, dado que es un país con muy poca enseñanza bíblica, que está pasando por situaciones difíciles también. Y oremos por nuestro hermano misionero, el pastor David Robles, en Trujillo, Perú. Entonces dispongámonos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gracia hacia nosotros, Señor, por tu amor infinito, Señor, que a pesar de nuestra condición tiene misericordia, Señor, ama, Señor, guía, Señor, das fortaleza, Señor. Te pedimos, Señor, en especial hoy por el país de Cabo Verde, Señor. Usa, Señor, a los misioneros que hoy día están allá. Usa, Señor, otros misioneros de otras partes del mundo que tengan compasión, que tengan amor por llevar tu palabra a este país que tanto lo necesita, Señor, allá en el África. Oramos, Señor, que estos misioneros tengan la valentía y el denuedo que a pesar de las oposiciones puedan llevar el mensaje a Cabo Verde. También, Señor, oramos por la vida y el ministerio de nuestro hermano David Robles, allá en Trujillo, Perú, en el pueblo de Poroto. Te pedimos, Señor, por él y por su familia, por sus hijos, Señor, que seas tú bendiciéndole, Señor, que sea él teniendo un corazón cada vez más entregado a ti, Señor, y a tu obra, que cada vez más crezca en el conocimiento de Cristo, Señor, y pueda, Señor, ser luz a donde quiera que vaya, Señor. Te pedimos que le dé fortaleza, que le traiga sensibilidad a su corazón, Señor, para que sea formado y sea un siervo y una herramienta cada vez más eficiente en tus manos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar con las alabanzas, ahora con una canción preciosa, Él me sostendrá. Estoy feliz que aun cuando en momentos que nuestra fe casi se cae, hay dudas, hay tormentas, hay dificultades, el Señor dice, ha prometido sostenernos. Y bueno, Él es quien hace la obra en nosotros y quien la comenzó también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces vamos a cantar, Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.
mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá, la justicia Él cumplió, Él me sostendrá, vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá, hasta que le pueda ver, Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, pues me ama el Salvador, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque tú eres digno de alabanza, de adoración, Señor. Hoy te entregamos a ti este día, Señor. Que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Que seas tú redarguyendo nuestros pensamientos, Señor. Y que podamos cada día ser conscientes, Señor, de que dependemos de ti, Señor. Ser conscientes de que sin ti, Señor, la vida no tiene sentido, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, a ganar esta batalla, Señor. Gracias, Dios. Te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues en este momento tenemos el privilegio de seguir nuestro estudio del libro de los Hechos. Falta muy poco, falta este estudio y el siguiente. Ya terminamos todo este viaje por el libro de los Hechos, viendo cómo la historia ha continuado. Pues hoy tenemos el privilegio también de escuchar de nuestro amado hermano Félix Cuello, que nos estará predicando la palabra de Dios. Estemos atentos, hermanos, preparémonos, busquemos nuestras Biblias y vamos a dejar que el Señor nos hable el día de hoy. Amén. Entonces venga, hermano Félix. Muy bien. Listo. Bueno, buenos días, hermanos. Es un gozo para mí el poder estar acá y tener la oportunidad de predicar una vez más la palabra del Señor. Entonces, quiero animarles a que nos preparemos en este tiempo. Yo sé que a veces es fácil distraernos cuando estamos ahí detrás de una pantalla, pero les animo a que aparten un tiempo especial, que presten atención a este tiempo que vamos a estar estudiando la palabra de Dios, para que sea realmente el Señor el que hable a nuestros corazones y que este tiempo de verdad pueda ser de edificación. Entonces, como nos decía el pastor, estamos iniciando con el estudio del libro de Hechos, estamos terminando con este estudio. Hoy arrancamos con el capítulo 28. Capítulo 28 ya es el último, entonces les animamos a que vayamos ahí. Vamos a buscar Hechos capítulo 28 y hoy vamos a estar leyendo lo que es los versículos del 1 al 10. Entonces vamos a leer el pasaje y comenzamos con oración.
Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en casa, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Vamos a orar. Padre, queremos pedir tu dirección, Señor, en este tiempo. Queremos que tú nos hables, Dios, a través de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poder transmitir fielmente tu mensaje, Dios. Que en este tiempo podamos ser edificados, que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, nos redarguya y nos ayude a poder entender, Señor, cuál es el propósito que tú tienes con nuestras vidas, Señor. Padre, oramos, Señor, que en este tiempo solamente tú, Señor, seas exaltado y que pueda ser un tiempo, Señor, de edificación en el que toda la gloria, Señor, y toda la honra pueda ser para ti. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, a manera de introducción vamos a ver cómo llegamos a este punto, ¿sí? Estamos hablando de prácticamente el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo, aunque es un viaje un poco raro, ¿no? Un poco diferente a los demás, porque vemos que el apóstol Pablo sí está viajando, pero está viajando como un prisionero, ¿sí? A diferencia de los 3 primeros viajes donde él iba a llevar el evangelio a otros lugares, aquí vemos que él está siendo transportado como un prisionero. Pero ¿en qué momento empezó todo esto? Vamos a ir a Hechos 21 para tener claro el contexto de cómo llegamos hasta acá. Vamos a Hechos capítulo 21 y vamos a ver versículos 27 al 31. Hechos capítulo 21, versículos 27 al 31. Una vez que el apóstol Pablo regresa de su tercer viaje misionero, él llega a Jerusalén. Y una vez que él está en Jerusalén, sucede esto que vamos a leer. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Aquí vemos que empieza esta travesía del apóstol Pablo. Él estaba siendo perseguido al punto que él tuvo que apelar a su ciudadanía romana para no morir por esa multitud. Y durante Hechos capítulo 22, 23, 24, 25 hasta Hechos 27, todo esto que hemos estudiado ha sido cómo el apóstol Pablo ha sido llevado de un lugar a otro acusándole de haber ido en contra de las leyes judías.
Ese es el cuarto viaje misionero que hemos estado mirando. Y como veíamos el domingo anterior, pudimos notar que él estaba con un conjunto de personas, aproximadamente 276 personas que estaban ahí en una barca y ellos sufrieron un naufragio. Pero a pesar de eso, es impresionante ver cómo el apóstol Pablo, a pesar de estar en medio de una tempestad, él mantuvo su ánimo. Él tenía la meta o tenía la mirada puesta en las cosas de arriba. Y por eso cualquier cosa que pasara a nivel terrenal no afectaba su estado de ánimo. Vamos a ver el primer punto de esta mañana y es la misericordia de Dios. Porque vemos cómo a pesar de que estos hombres que eran prisioneros, que estaban ahí con el apóstol Pablo, habían sido náufragos, vamos a ver que ellos llegan a un lugar aquí en Hechos capítulo 28 y pueden observar la misericordia de Dios sobre sus vidas. Vamos a ver Hechos 28, versículos 1 al 2. Dice ahí, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Quiero que pensemos por un momento en esto. Estas personas, aproximadamente 276 personas, eso lo vemos ahí en Hechos 27, 37, 276 personas que fueron náufragas, ellas llegaron a una isla y fueron recibidos con no poca humanidad. Eso es algo impresionante, hermanos, porque realmente en el contexto de esa época, cuando uno llegaba a una isla desconocida, lo que podía esperar era la muerte, porque podría llegar a un lugar donde una tribu los raptara, podían haber llegado a un lugar donde tal vez hubiesen caníbales, personas que podían haberles hecho daño. Pero lo que vemos aquí es que la misericordia del Señor les guardó. La misericordia del Señor les protegió e hizo que ellos llegaran a un lugar donde unas personas isleñas a quienes no conocían les trataron con no poca humanidad. Y eso es interesante porque cuando miramos en el idioma original esa palabra no poca humanidad es la palabra filantropía. De esa palabra sacamos la palabra filantropía en español. Y es interesante porque esta palabra solo aparece en 2 lugares en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, verso 4, para ver el otro uso que tenemos en la Escritura acerca de esta palabra. Tito capítulo 3, versículo 4. Dice ahí lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ese amor que aparece ahí en Tito 3:4 es la misma palabra en el original que utiliza para referirse al trato de los isleños. Entonces imagínense eso. Estas personas a quienes ellos no conocían estaban recibiendo un trato equivalente al amor de Dios para con los hombres. Imagínense eso, es impresionante ver la providencia de Dios para con estas personas. Hermanos, a la luz de la palabra nosotros vemos que Dios extiende su gracia sobre buenos y malos. Dice en Salmo 145, verso 9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. También vemos en Mateo capítulo 5, vamos a ver Mateo capítulo 5, en los versículos 44 al 45, dice ahí lo siguiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Presten atención al siguiente. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, si usted me está escuchando hoy a través del internet, usted debe saber que la misericordia de Dios está sobre su vida, porque ciertamente nosotros no merecemos vivir.
Si estamos aquí hoy, si estamos escuchando este mensaje, es porque hemos recibido de su misericordia, hemos recibido de su favor. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, es un pasaje que nos ayuda a contemplar la misericordia de Dios. Dice Romanos 6:23, dice ahí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, ciertamente todos nosotros hemos pecado. Por lo tanto, cualquier cosa que no sea la muerte, que no sea el infierno, realmente es gracia de Dios. Es su misericordia. No nos ha dado conforme a lo que nosotros merecemos. Y es algo que nosotros debemos contemplar. Muchas veces en los afanes de la vida llegamos a ser desagradecidos con Dios. No nos damos cuenta de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a ver ahí mismo en Romanos capítulo 2 que la misericordia de Dios, su benignidad, es algo que debería guiarnos al arrepentimiento. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 4. Dice ahí, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, no solamente cuando pasamos por momentos difíciles en la vida es que nos arrepentimos. Sí, a veces tenemos la idea, bueno, cuando pase por una situación bien difícil, cuando toque fondo, entonces ahí me voy a arrepentir. Pero lo que vemos acá es que la benignidad de Dios debe guiarnos al arrepentimiento. Yo quiero animarles, piensen por un momento en esto. Piensen en todas las veces en las que Dios te ha guardado de la muerte. Piensen por un momento, no sé cuántos años tengas de vida, pero piensa en todo el tiempo que Dios te ha guardado para que tú estés hoy acá escuchando este mensaje. Piensen por un momento en eso, y no solo eso, piensen también en que, como acabamos de mirar en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Piensa en todas las veces que tú has pecado, todas las veces que has ofendido a Dios. Realmente tú mereces la muerte, al igual que yo. Pero si contemplamos la benignidad del Señor, cómo Él nos ha extendido de su gracia, eso es algo que debe guiarnos al arrepentimiento. A pesar de que nuestro pecado merece una condenación eterna, Él nos ha amado. Él nos ha permitido estar hoy acá. Él ha permitido que tú puedas estar escuchando este mensaje hoy. Eso es algo que debe impactarnos, hermanos. Aquí vemos en Hechos 28 cómo el Señor guardó sobrenaturalmente a estas personas. Vamos a volver ahí a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28 dice en el verso 3. Dice ahí, entonces, habiendo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y esto es algo que también es bastante impactante al ver la vida del apóstol Pablo. Él acaba de ser náufrago. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de sentir que se ahoga, pero cuando uno siente que se está ahogando, realmente uno va a estar muy agotado, porque ahí es cuando uno empieza a bracear, a patalear, a tratar de usar todas nuestras energías para sobrevivir, ¿cierto? Después de esto, el apóstol Pablo probablemente estaría bastante agotado, pero lo que vemos ahí es que él no perdió su enfoque en servir. Él dijo ahí, o dice la palabra, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas. El apóstol Pablo podía haberle pedido a Aristarco o a Lucas, que eran sus compañeros, que ellos hicieran ese trabajo, ¿cierto? Pero él no lo hizo así. El apóstol Pablo entendía que el servicio es la forma en que nosotros podemos glorificar al Señor. Vamos a ver un pasaje en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 27.
Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 27, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Está hablando de los discípulos. Miren lo que dice Jesús, verso 25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy en vosotros como el que sirve. El apóstol Pablo tenía muy claro que él vivía para servir. Hermanos, como cristianos, nosotros no debemos considerar que hay tareas indignas. El apóstol Pablo pudo haber pensado: no, recoger ramas secas, no, eso es para los que están en un nivel inferior. Yo pues soy un apóstol, y como soy un apóstol yo no puedo prestarme para un trabajo tan bajo. Pero no, hermanos, aquí lo que nosotros vemos es que el apóstol Pablo estaba dispuesto a servir. Él estaba dispuesto a dar su vida. Y algo impactante que vemos ahí es que mientras él estaba sirviendo, sucedió que una víbora le mordió. Dice ahí al final del verso 3, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y quiero que hagamos una pausa aquí y pensemos por un momento todo lo que pudo haber pasado por la mente del apóstol Pablo. Él pudo haber dicho: pero Señor, yo te estoy sirviendo a ti. ¿Por qué me pasan cosas así? ¿Por qué una víbora venenosa viene y me muerde cuando yo simplemente te estaba sirviendo? Cuando yo simplemente estaba buscando que otros pudieran recibir algo de fuego, ya que estaban probablemente empapados todos porque venían de haber sido náufragos en el mar. Y el apóstol Pablo pudo haber pensado: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, si te estoy sirviendo, Señor, vienen momentos difíciles? ¿Por qué no simplemente sale todo bien si te estoy sirviendo? ¿Sí? Pero lo que vemos ahí, hermanos, es que el Señor utilizó eso como un medio para que Él ganara respaldo delante de estos isleños. Punto número 2 lo he titulado: el respaldo de Dios a sus siervos. El respaldo de Dios a sus siervos. Vamos a verlo ahí en Hechos 28, versículos del 4 al 6. Dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Es interesante notar cómo siempre tenemos esa tendencia a juzgar apresuradamente, ¿cierto? Estos hombres isleños dijeron: no, si a él lo mordió esa serpiente, debe ser bien malo, debe ser que ha hecho algo y pues no murió en el naufragio, pero va a morir ahora por la víbora porque la hizo y la tiene que pagar, ¿sí? Muchas veces tendemos nosotros a pensar de esa manera. Es algo que me recuerda un poco a los amigos de Job. Vamos a ver un pasaje en Job capítulo 22. Job capítulo 22, versículos del 4 al 5. Job capítulo 22, versos del 4 al 5. Listo, dice ahí: ¿acaso te castiga o viene tu juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. Entonces ahí vemos cómo la tendencia humana es así, tendemos a ser como los amigos de Job. A pesar de que Job no había hecho ningún pecado en ese momento que le causara su tribulación, ellos ya estaban maquinando: no, eso mínimo Job tuvo que haber hecho una maldad para que le esté pasando eso, ¿sí? Hace parte de nuestra naturaleza pensar así. Pero lo que vemos acá es que a pesar de que las personas son rápidas para juzgar, vemos cómo el Señor respaldó
el ministerio del apóstol Pablo. Dice, vamos a buscar un pasaje en 1 de Pedro capítulo 3, donde vemos ese principio que debemos siempre tener una conducta tal que haga que el mundo pueda ver en nosotros una diferencia. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 3, versos del 14 al 16. 1 de Pedro capítulo 3, versos 14 al 16 dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren lo que dice el 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, ese debe ser el testimonio de cada cristiano. Que cuando la gente nos vea y tal vez nos acuse como estaban pensando que el apóstol Pablo debía haber sido una persona malvada, ellos mismos más adelante tuvieron que reconocer el respaldo de Dios en la vida del apóstol Pablo. Debemos preguntarnos, ¿pueden ver otros a Dios obrando en nuestra vida? Porque vamos a ver que Dios mismo fue el que obró en Pablo para que esa serpiente no le quitara la vida. Ahí lo vemos en Hechos capítulo 28, en el verso 4 dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Debemos ser cuidadosos con esto porque hay personas que han tomado este pasaje para decir, bueno, todo cristiano, todo creyente realmente le puede picar una víbora que no le va a pasar nada, ¿sí? Y hay un pasaje en Marcos capítulo 16 que han utilizado para tratar de justificar este tipo de prácticas. Vamos ahí a Marcos 16. Marcos 16, versículos del 17 al 18. Dice ahí, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchas personas han dicho, si ve, ahí está, ahí dice, todos los que creen, si bebieren cosa mortífera, pues no les hará daño. Pero es un problema de mirar realmente el contexto de este pasaje. Vamos a bajar un poco más en Marcos capítulo 16 y vamos a poder ver cuál era el propósito de estas señales. Marcos 16, verso 19, ahí más adelante dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El propósito de que estas serpientes no le hicieran daño al apóstol Pablo era confirmar la palabra. Tenemos que tener claro que ellos en ese momento no tenían la palabra de Dios completa. El Nuevo Testamento no lo tenían escrito en su totalidad. Por lo tanto, el Señor utilizó por ese tiempo esas señales para confirmar a los apóstoles. Es un mismo principio que vemos en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12 en el verso 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las señales de apóstol, dice ahí. Esas señales tenían ese propósito. No es algo que nosotros debamos tomar a la ligera.
Es triste, mientras preparaba este sermón, pude encontrar una noticia, ustedes pueden buscarla en internet. Hay un pastor llamado Jamie Kutz. Él fue un pastor que en el año 2014, él tomó una interpretación errada de esto para llevar una serpiente, y mientras él predicaba, la serpiente le mordió. Y ese pastor perdió la vida por eso. Es algo muy triste, hermanos, porque no se estudia la palabra en su contexto y empezamos a creer cosas que realmente la Escritura no dice. El apóstol Pablo no citó en este momento ni reclamó la promesa de Marcos 16 para su vida. Eso es algo con lo que también debemos tener mucho cuidado. Hoy en día se escucha mucho a las personas diciendo, bueno, Señor, yo reclamo esta palabra para mí, porque lo dice en tal capítulo, tal versículo, que tú lo vas a hacer y yo lo reclamo. Pero hermanos, vamos a ver que esa idea de reclamar algo, reclamar el cumplimiento de pasajes fuera de su contexto, en realidad fue una idea de Satanás. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos del 9 al 12. Lucas capítulo 4, versículos del 9 al 12. Miren lo que dice ahí. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás llegó ahí a Jesús para tratar de decirle, pues ahí está escrito, salta, sus ángeles te van a cuidar, ¿sí? Pero ¿qué le respondió el Señor Jesús? Él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. En este caso vemos que el apóstol Pablo sufrió la picadura de la serpiente, pero no fue algo que él buscó. Él no estaba ahí como teniendo todas sus serpientes para demostrar sus dones o sus capacidades como apóstol de Dios, no. Fue algo que sucedió mientras él estaba sirviendo, ¿sí? Y vemos que Dios le respaldó, que Dios le cuidó y que él cumplió efectivamente con la palabra que estaba en Marcos capítulo 16. Debemos tener cuidado, hermanos. Las señales sobrenaturales tenían ese propósito, el propósito de que las personas pudieran confirmar a los apóstoles, que la palabra de Dios que ellos predicaban pudiera haber sido confirmada. Vamos a continuar en nuestro texto base, Hechos capítulo 28, y vamos a ver cómo efectivamente el hecho de que la serpiente no asesinara o quitara la vida del apóstol Pablo fue algo que cambió la perspectiva de ellos. Dice ahí en el verso 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Estas personas pasaron de un extremo de pensar que el apóstol Pablo era un malhechor que estaba pagando algo, ahora considerarle como un Dios. Y son extremos, pero vemos que cuando ellos vieron esa obra de Dios en la vida del apóstol Pablo, estuvieron más receptivos al evangelio. Miren lo que dice en el verso 7, dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Es impresionante eso, ¿no? Después de que estaban pensando que el apóstol Pablo era un malhechor, que estaba pagando por lo que hizo, ahora vemos que ellos están dispuestos a abrir su casa para hospedarle. Es la obra de Dios, el respaldo de Dios sobre sus siervos. Vamos a ver ahí más adelante en el verso 8, dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades,
venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Vemos el cambio total de perspectiva de estos hombres isleños. Ellos se dieron cuenta que realmente Dios estaba obrando en la vida del apóstol Pablo. Pero algo que me impacta de este pasaje es ver cómo el apóstol Pablo estaba dispuesto a servir. Después de que él había sido náufrago, él podría tener muchas razones para tener amargura en su corazón. Él está siendo aprisionado injustamente, está pasando por situaciones difíciles. Pero a pesar de eso, vemos que él tenía claro su enfoque en servir. Pensemos por un momento en la isla de Malta. La isla de Malta era una isla sin acceso a Wi-Fi, sin acceso a redes sociales, ¿cierto? Probablemente el apóstol Pablo podía haber empezado a pensar en todo lo negativo de estar ahí. Él podía haber dicho, no, pues estoy acá abandonado, Dios no me ha cuidado lo suficiente, estoy aquí, estoy pasando por un momento difícil. Pero hermanos, él no se enfocó en nada de eso. Vemos que inmediatamente él llega y rápidamente él empezó a servir a otros, porque el propósito para el cual existimos es glorificar a nuestro Dios, y le glorificamos cuando servimos a otros. Hay una frase de Charles Spurgeon que me gusta mucho. Él dijo: el que no sirve a Dios donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna parte. El que no sirve a Dios donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Aquí vemos que el apóstol Pablo, a pesar de no estar en el lugar más cómodo de todos, él estaba sirviendo. Él estaba dispuesto a servir a otros. Él tenía un don que era el don de la sanidad. Dios lo usaba a él como un instrumento para que otras personas pudiesen ser salvos. Vamos a leer un pasaje en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 12. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 12. Dice ahí: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, esa debe ser nuestra actitud. Que el mundo gentil, que el mundo que no conoce a Dios pueda decir de nosotros que hay una conducta irreprensible, que vivimos para nuestro Dios, que tenemos una meta mayor. El apóstol Pablo utilizó sus dones para servir a esta comunidad. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú para servir a tu comunidad? ¿Qué estás haciendo tú para que el mundo pueda ver en ti el reflejo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver también que hay muchos que han tenido diferentes opiniones acerca de estos dones de sanidad. Hay gente que ha pensado, bueno, esos dones ya no existen, Dios ya no hace milagros, eso fue una época pequeña en el tiempo, o esto es algo que todavía continúa, y vemos que hay diferentes opiniones al respecto. Pero la clave, hermanos, para poder entender esto es que los dones no dependen en el que recibe el don. Los dones dependen en el dador. Y vamos a verlo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. Miren lo que dice ahí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y presten atención al 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, los dones del Espíritu no dependen en la persona, dependen en el dador, dependen en el Espíritu. Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Podemos ver que a lo largo de la Biblia el apóstol Pablo no permaneció siempre con ese don de la sanidad, porque vamos a ver en Gálatas capítulo 4 que él mismo estuvo enfermo y Pablo no pudo autosanarse. Entonces el Señor lo utilizó en ese momento, le dio la capacidad de que él sanara a esas personas como un instrumento para que él pudiese ganarles. Pero vamos a ver que también a veces el Señor dijo, no voy a sanar, voy a permitir que pases por la enfermedad, porque tengo un propósito mayor, porque a través de la enfermedad es que voy a mostrar mi gloria. Vamos a Gálatas capítulo 4, en el verso 13, dice ahí, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Cómo así? El apóstol Pablo, el que tiene el don de sanidad, el que sanó a tantas personas padeciendo enfermedad. Es lo que vemos. También vamos a ver Filipenses capítulo 2, versos del 25 al 27. Filipenses capítulo 2, versos del 25 al 27 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces el apóstol Pablo, que tenía el don de la sanidad, aquí vemos que no pudo sanar a Epafrodito, ¿cierto? Porque el Señor, hermanos, es soberano aún sobre la enfermedad. Dios puede sanar a una persona si Él lo desea, por supuesto que sí, pero Dios no está limitado a usar a una persona para sanar. Eso es algo que me llama mucho la atención porque un centurión en el Evangelio de Mateo, vemos cómo él pudo entender este principio. Vamos a Mateo capítulo 8, en el verso 8. Mateo capítulo 8, versículo 8, dice ahí, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él sabía que la sanación no depende en una persona. No tiene que ir alguien allá a imponer manos para que alguien sea salvo. No, si es la voluntad de Dios, solamente con su palabra Él sanará, ¿cierto? Vemos ahí un poco de la actitud que tenía este centurión ante nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también en Santiago capítulo 5, en el verso 18, vamos a ver un poco acerca de cómo como iglesia debemos orar por los enfermos. Santiago capítulo 5, en el verso 18. Dice ahí, y otra vez, Santiago capítulo 5, creo que tengo el pasaje errado. Sí, Santiago capítulo 5, verso 14, Dice ahí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es en el nombre del Señor, hermanos. Esa frase en el nombre del Señor se ha utilizado muchas veces
para tratar de decir que son como palabras mágicas. Pero cuando hablamos de hacer algo en el nombre del Señor, significa que nos sujetamos a su autoridad. Nos sujetamos a Él. Cuando alguien va en nombre de una empresa, él va bajo la autoridad de esa empresa, ¿cierto? Y cuando hacemos algo en nombre del Señor, nos sujetamos a Él. Y puede ser que Dios sane a la persona, como puede ser que no. Y descansamos en que Dios es el que está obrando cada cosa conforme a su buena voluntad. Ahí vemos que el apóstol Pablo utilizó ese don que él tenía como apóstol para ministrar a estos isleños, para ser un instrumento, para que ellos conocieran el evangelio. Y aunque no lo vemos ahí explícitamente en el pasaje, muchos historiadores coinciden en que Publio, el principal ahí de la isla, llegó a ser el primer pastor de la iglesia de Malta. Qué buen testimonio, hermanos. Gracias a que el apóstol Pablo llegó ahí náufrago en una situación que humanamente pudo haber sido muy difícil, que incluso le picó una serpiente venenosa. Vemos cómo el Señor encaminó todas esas situaciones adversas para bien, para que el evangelio llegara a esta isla, para que esas personas pudieran ser salvas. Y vemos un poco del fruto que hubo en ellos. Dice ahí en Hechos 28:10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarparon, nos cargaron de las cosas necesarias. Estas personas habían entendido que el apóstol Pablo realmente era un hombre de Dios, que él y las personas que le acompañaban haciendo el ministerio eran hombres de Dios, que le habían ministrado a ellos, que no solamente les habían sanado físicamente, sino que les habían llevado el evangelio de salvación. Y hay un principio en Gálatas capítulo 6 que muestra cómo la actitud de estos isleños fue realmente correcta. Gálatas capítulo 6, verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ellos entendieron este principio. Ellos dijeron: estas personas nos han ministrado a nosotros, nos han ayudado, nos han sanado, nos han predicado el evangelio de salvación. ¿Cuánto más no deberíamos tener atenciones con ellos? Y dice que le dieron ahí, o los cargaron de las cosas necesarias. Qué buena historia vemos acá, hermanos. El apóstol Pablo utilizó una situación adversa para ser un medio de salvación para estos isleños. Vemos cómo Dios cuidó del apóstol Pablo y de los náufragos que estaban ahí, y cómo permitió que todo eso fuese encaminado para salvación, para que ahí en Malta se plantara la primera iglesia, para que Publio, que era el principal de la isla, pudiera convertirse en el primer pastor. Y tal vez tú me dirías: bueno, hermano, pero ¿yo cómo puedo aplicar esto a mi vida? Yo no estoy en una barca, no estoy siendo náufrago, no me ha picado una serpiente, yo tengo una vida normal, yo no estoy pasando por todas esas situaciones. ¿Cómo puedo yo aplicar este mensaje? Y la clave para entenderlo, hermanos, es que debes disponer tu vida para servir a Dios. Sea cual sea la situación en la que te encuentres, sea cual sea el contexto, debes decidirte a servir a Dios, porque Él es digno. Sea que estemos pasando por una situación buena o que estemos pasando por una situación difícil, sea cual sea el contexto, nosotros debemos vivir para Dios. Y la primera clave para servir al Señor es simplemente recibirle. Es simplemente reconocer que tú has fallado, reconocer que el pecado te aleja de Dios, que el pecado ha hecho división entre Dios y tú. Debes reconocer eso. El primer paso para el arrepentimiento es que tú reconozcas tu necesidad de Dios, que reconozcas que tu pecado le ha ofendido y que la única forma de que tú puedes ser salvo es recibiendo el regalo de Cristo en la cruz del Calvario. Yo te animo, si tú no has conocido a Dios,
Si tú ves estas historias y tal vez estás pensando, wow, ¿cómo pasa todo eso? ¿Cómo Dios pudo haber permitido que sucediera algo así? Pues yo quiero animarte a que primeramente tú pongas la mirada en el Señor. Cuando tú empiezas a servirle a Dios, cuando tú empiezas a entregar tu vida a Él, vas a ver cómo Él es el que te respalda, cómo Él es el que te cuida, cómo Él va encaminando cada situación en tu vida para que tú puedas ser un instrumento de salvación, así como el apóstol Pablo lo fue. Y si tú ya eres un creyente, ya le has recibido a Él en tu corazón, también quiero animarte a que le sirvas a Dios con todo tu corazón. Sírvele a Él es digno de toda gloria, honra y adoración. Entrega tu vida totalmente a Él. Que sea cual sea la situación que estés enfrentando hoy, puedas disponer tu corazón para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a terminar con oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder tener un corazón así como el apóstol Pablo. Un corazón dispuesto a servir a Dios, sea cual sea la situación que enfrentemos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por permitirnos contemplar, Señor, cómo tú usaste al apóstol Pablo, Señor, como un siervo para tu gloria. Gracias, Padre, porque tú nos permites ver cómo tú tienes cuidado de los tuyos, cómo tú permites que las situaciones difíciles de nuestra vida puedan ser encaminadas para bien, puedan ser encaminadas para la salvación de otras personas y para que tu evangelio, Señor, corra en todo lugar. Ayúdanos a tener una mente enfocada, Señor, así como el apóstol Pablo y sus compañeros de milicia, Señor, que podamos tener una mente enfocada en ti, Señor, en traer gloria a tu nombre, en que más personas puedan ser salvas. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, Señor, para servir, para entregar nuestra vida a otros y para que el evangelio, Señor, pueda correr en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Padre, oramos que nos ayudes a hacer luz, a ser instrumentos tuyos y que permitamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene y nos controle, Señor, para que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria. Señor, oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición ese mensaje para todos ustedes. Si así lo fue, entonces invitamos a que dejen un comentario, que compartan el video con los amigos, que den una me gusta y que si podemos ayudar en cualquier cosa, queremos que nos escriban con sus peticiones de oración. Si tienen alguna necesidad física realmente y viven aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, estamos para servirles. Hay gente que está donando a un fondo de solidaridad. Y cada semana estamos llevando mercados, estamos llevando ayudas a las personas que realmente la necesitan. Entonces, si es el caso en tu hogar, invitamos a que tú dejes un comentario, que nos escribas por interno y estamos para servirles. También, pues, los gastos de la iglesia siguen. Muchos miembros de la iglesia siguen ahí ofrendando normal. Nosotros en esta iglesia, pues, los que nos conocen saben que nosotros nunca exigimos las ofrendas ni nada, pero los cristianos queremos dar. Dios ha sido bueno para con nosotros, así queremos ser fieles en esas ofrendas. Hay muchas personas que han preguntado, bueno, ¿cómo puedo seguir dando? Aquí no nos hemos reunido en más de 4 meses, imagínense. Hay 2 formas realmente, o 3. Una forma es hacer un giro a una transferencia por transferencia bancaria a una cuenta de Bancolombia. Hemos habilitado para este uso. Entonces, si quieren los datos de esa cuenta, nos escriben y ahí los pasamos. También hay otras personas que simplemente cada semana están apartando, así como dice en 1 Corintios 16.
están apartando cada semana para que en el momento de congregarnos traen esas cosas para la obra de Dios. Y otras personas nos llaman y dicen, bueno, quiero pasar, ustedes pueden pasar, y nos hacen llegar de esa forma. Muchas gracias a todos los que han sido fieles. Realmente no damos por necesidad, damos con corazón alegre porque Dios nos ha dado. Ahora, quiero invitarles a algunas cosas muy especiales. Las cosas que siempre hacemos cada semana, pues pregúntale al pastor, sale generalmente los miércoles o los jueves de cada semana, entonces pueden estar pendientes con eso. También hay diferentes reuniones de Zoom, cada semana hay los jóvenes y las mujeres y hay grupos de oración. Antes del culto todos los domingos, también a las 9:30 de la mañana, los que son de la iglesia y algunos más que quieran participar, se han integrado a esas reuniones, han sido de grande bendición, poder saludar a los hermanos, aunque sea virtualmente. Pero bueno, quiero dejarles dos anuncios muy importantes, no se me vayan, ¿sí? Son muy importantes. Uno, el otro domingo, el 26 de julio, estamos celebrando 6 años desde la inauguración de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro aquí en Bucaramanga. 6 años, Dios ha hecho cosas increíbles en ese momento. Estaremos mostrando, si Dios permite, un video resaltando esas cosas. También estaremos terminando el último mensaje del libro de los Hechos, no se lo quieren perder, entonces ahí prográmense para el otro domingo a las 10:30 de la mañana. También, junto con eso, si ustedes quieren enviarnos un video cortico con toda la familia, saludando y de pronto diciendo algo, una sola cosa, una bendición que Dios ha traído a sus vidas por medio de esta iglesia, a esta obra, y luego hacernos llegar ese video por más tardar hasta el miércoles de la semana que viene. Entonces pueden enviarnos un mensaje por interno, ahí están los números de WhatsApp, ahí están por las redes sociales o por el correo, como sea. Pues nos encantaría ver esos videos corticos, unos 10 segundos a 1 minuto máximo, y vamos a componer los que podemos el día miércoles. Entonces, bueno, otro anuncio muy importante para todas las familias de nuestra iglesia. Tenemos algunos anuncios muy importantes y queremos convocarles a una reunión para todos. El día martes a las 7 de la noche por medio de la plataforma Zoom. Yo sé que no todos tienen esa plataforma o no tienen la capacidad. Hay una forma también para llamar y participar de la... Es como una conferencia que podemos hablar. Hay algunos asuntos de negocio de la iglesia que tenemos que hablar. Estoy muy animado ver cómo Dios ha abierto varias puertas y quisiera compartir eso con ustedes. Entonces, el día martes a las 7, también los de la iglesia estaremos enviando esos links a los grupos de la iglesia, al grupo de WhatsApp, de Facebook. Pero si no son parte de esos grupos y quieren ser parte, se consideran parte de nuestra iglesia, también envíanos un mensaje y con mucho gusto pueden participar. No siendo más, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga grandemente.